Un minuto más y iniciamos, jóvenes. Ahí veo que siguen conectándose más. Bienvenido a los que se están conectando. Días. Buenos días, Aileen. Buenos días, Milka. Buenos días, ingeniera. Muchas bendiciones. Y bien, bendiciones para ustedes también. Y tengan un buen inicio de semana lleno de éxitos. Buen día, Inge. Buenos días. Como si se dan cuenta, pues hoy ya estamos viendo lo que es semana 4, ¿verdad? O sea que ya vamos avanzando, jóvenes. Ya solo quedaría una semana para su examen parcial. Espero que tengan todas sus preguntas. En este caso, pues las que ya tengan resueltas, enhorabuena, ¿verdad? Si en caso tuvieran alguna duda de las preguntas que tal vez ya se han dado de las presentaciones, consúltenme, ¿verdad? Pero también tienen que saber investigar, eso sí, que quede claro. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Vamos a ver lo que son mezclas heterogéneas y las disoluciones. O sea que aquí vamos a saber diferenciar todo lo que son mezclas heterogéneas y homogéneas. Y en las disoluciones vamos a ir distinguiendo, ¿verdad? O caracterizando cuando se trata de solutos, solventes y disoluciones. Y esto, como ustedes saben, pues cuando hacen un concentrado de jugos, aquí se usa todas estas materias primas. Jóvenes, aquí están solicitando unirse. Ah, no, ya no. Como que se arrepintieron, ya no quisieron ingresar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase 4, de la semana 4? Veamos. Primero es que ustedes lleguen a comprender todo lo que tiene que ver con la definición de mezclas y sustancias, ¿verdad? Eso es lo que pues, necesitan comprender en este momento. Y poder diferenciar lo que es una mezcla heterogénea con una mezcla homogénea en las disoluciones que se da a la hora de que se mezclen las materias primas. También conocer los métodos de separación de las mezclas y disoluciones, o sea que hay métodos de separación de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. No se puede hacer con los mismos, ¿por qué? Porque son diferentes materiales que se utilizan y las densidades tienen mucho que ver en cuanto a las mezclas, ¿verdad? Porque cuando es homogénea, pues no se puede distinguir una mezcla, o sea, no se puede distinguir un soluto con lo que es el disolvente, y en la mezcla heterogénea ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí se puede distinguir tanto de, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quisieran hacer alguna ensalada, pues se puede caracterizar los tipos de frutas, ¿verdad? Y cuáles frutas están usando y cómo poder separarlas. Aquí están solicitando ingreso. Traten de ingresar con su correo institucional, jóvenes. Bien. Damos inicio. Tenemos acá mezcla, ¿verdad? ¿Qué es mezcla? Dice que una mezcla es un material que va formado por dos o más componentes que están unidos. Pero aparte de que están unidos, no están combinados químicamente. Tal vez físicamente sí, pero químicamente no, ¿verdad? Y también dice que una mezcla no ocurre
una reacción química y cada uno de sus componentes. ¿Por qué? Porque llega a mantener lo que es la identidad y las propiedades químicas, ¿verdad? O sea que siempre haciendo referencia a que es una mezcla, hay que tener en cuenta también, ¿verdad? Que las mezclas pueden llegar a ser reactivas, como dice acá, ¿verdad? Puede ser que sus componentes no pueden llegar a reaccionar entre sí, pero también, ¿verdad? Pueden tener determinaciones en ciertas condiciones ambientales, que ahí también pueden llegar a tener una reacción. También sabemos que en el caso de la mezcla se da una combinación física, que era lo que dice en la presentación, pero aclaro, aquí no hay, como dice acá, combinación química, ¿verdad? O sea que las dos sustancias acá lo que hace es que se retienen sus identidades y se mezclan en esto según para poder formar lo que es en el caso de aleaciones, o puede formar lo que son soluciones, pueden formar lo que son las suspensiones o puede formar lo que son los coloides, ¿verdad? Por favor, podrían apagar su micrófono, jóvenes, si no interrumpen acá. También sabemos que algunas mezclas se pueden llegar a separar, como les decía, ¿verdad? En los métodos ahí sí que se podría decir en diferentes métodos, ¿verdad? Pueden ser en procesos químicos, procesos físicos, procesos mecánicos y térmicos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría decir en el caso de acá, les voy a enseñar. Por ejemplo, yo les podría decir como una destilación, podría ser una separación por medio de una filtración o de alguna decantación, ¿verdad? O incluso en una centrifugación. Entonces, veamos acá. Trabajo de campo, trate de ingresar con su correo institucional. Buenos días. Si no interrumpen la clase. Miren que se los vengo diciendo de que desde la primera semana de la clase. Bien, veamos. Dice que a cada una de las sustancias que forman una mezcla se le llama lo que es componente, ¿verdad? Los cuales al estar juntos o separados conservan lo que son sus propiedades características y también llegan a intervenir en proporciones variables. Veamos. Acá, de acuerdo a esas sustancias, también, ¿verdad? Se puede dar los tipos de mezclas. Veamos cuáles son esos tipos de mezclas. Aquí está. Dice que las mezclas de las diferentes sustancias pueden llegar a obtener tipos de mezclas, pero ¿cuáles son las más comunes en cuanto a esos tipos de mezclas? Tenemos lo que son las aleaciones, tenemos lo que son las soluciones, tenemos lo que son los coloides y tenemos lo que son las suspensiones. Vamos a ver quiénes están ahorita acá en línea y vamos a ir mencionando nombre por nombre. A ver, Byron levantó la mano, adelante. Sí, Byron, Danilo, ¿quiere comentar algo? Bueno, a ver, Marvin Amilcar, ¿qué ha escuchado sobre el tema de aleación? ¿Podría activar su micrófono? Marvin Amilcar. Sí, buenos días. Buenos días. Pues la aleación se podría decir que es como la unión de algo, ¿verdad? De unas partes. Algo parecido, pues. Sí, sí, podría ser. La unión. Ok. ¿Alguien más que quiera ayudar a Marvin antes de que yo hable? Gerardo, Yulín, ¿puede activar su micrófono? Gerardo. ¿Está Gerardo?
A ver, Jesús de la Cruz, que levantó la mano. ¿Está constituido por dos o más elementos, ingeniera? Exacto. O sea que las aleaciones es la combinación de elementos metálicos y están constituidos de 2 en adelante, ¿verdad? Gracias, Jesús de la Cruz. Bien, entonces, esas serían como... ¿Perdón? De nada, Inge. Ah, gracias. Como bien les decía, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de mezclas más comunes. A ver, vamos a ver quién está aquí. Catherine Fabiola. Catherine Fabiola, ¿qué ha escuchado sobre el tema de soluciones? Active su micrófono, Catherine. Adelante. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Yo lo que he escuchado sobre soluciones es cuando mezclamos algo con agua, que como hemos visto en clases anteriores, que el agua es el disolvente universal, ¿verdad? Eso es lo que entiendo yo por soluciones. Excelente. Sí, muy bien. O sea que las soluciones va a ser la mezcla de 2 sustancias, ¿verdad? Pueden ser 2 sustancias puras en las cuales pueden llegar a reaccionar, ¿verdad? En el caso de Catherine Fabiola, pues mencionaba que el agua es un disolvente universal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede disolver cualquier tipo de soluciones, ya sea una solución pura o una solución compuesta, que ayudará a poder hacer lo que es un disolvente o una disolución. Vamos a ver. Amner Gonzalo Velasco, ¿podría activar su micrófono e indicarme qué ha escuchado sobre el tema de coloides? Amner Gonzalo, adelante. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Pues solo he escuchado que es una mezcla así homogénea. Ajá. Homogénea puede decir que se puede mezclar más que todo. Ajá. Así es como compatible. Ok. Gracias, Amner. Veamos, Aníbal Jiménez quiere apoyar a Amner. Adelante, Aníbal, active su micrófono. Sí está Aníbal Jiménez Gabriel, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Porque como ejemplo, Inge, es por ejemplo el chocolate con malvaviscos, Ajá. que es como una mezcla, pero que no se disuelve o no se diluye en el chocolate. Muy bien. O sea que los coloides son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Pero esas partículas, como él comentaba del chocolate y los malvaviscos, pues no se disuelven. ¿Por qué? Porque quedan suspendidos. O sea que, aparte del ejemplo del chocolate que él mencionaba, aquí se podría colocar como ejemplo lo que es el humo, ¿verdad? Es un ejemplo de coloides. A ver, gracias, joven. Vamos a ver. Benedicto Sandoval. Podría activar su micrófono y poderme mencionar qué ha escuchado sobre el tema de suspensiones. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Con respecto al tema de suspensiones, he escuchado de que es una mezcla heterogénea en el cual pudiera ser, por ejemplo, el agua con el aceite. Al momento de moverlo, las partículas que se forman, ¿verdad? Ajá. Gracias, Benedicto. A ver, Carlos Enrique, ¿quiere ayudar a Benedicto? Active su micrófono, Carlos Enrique Elifonso. ¿Quiere agregar algo más al tema de suspensiones? Sí está Carlos Enrique, ¿verdad?
¿No está Carlos Enrique? No, dicen por ahí. Carlos Romeo Alejandro. Adelante, Carlos Romeo. Quiere ayudar a su compañero, a Benedicto Sandoval. Jóvenes, ¿sí están ahí? Hoy sí vienen tímidos. A ver, Aníbal Jiménez levantó su mano. Adelante, Aníbal. Híjole, fue por alguna equivocación, pero pienso que suspensión, Inge, es como, por ejemplo, a veces compramos algún antibiótico en las farmacias y ahí nos explica de que se debe de mezclar, ¿verdad? El polvo en agua. Excelente, muy bien. Hoy vengo muy inspirado. Gracias, Aníbal. O sea, ay, qué bonito se ven los pajaritos ahí. O sea que las suspensiones, ¿verdad? Va a ser la mezcla de un sólido que está formado por pequeñas partículas, que era lo que él mencionaba, ¿verdad? Puede ser alguna medicina que esté en polvo y pues se puede unir a lo que es a una sustancia líquida, ¿verdad? A eso se le llaman suspensiones. ¿Verdad? Pero acá, ¿verdad? En este sentido podemos notar también que se podría decir en la vida cotidiana, ¿verdad? Encontramos muchas mezclas en las cuales, ¿verdad? Podría verse en el caso de, por ejemplo, ¿verdad? Una loción corporal, ya es una mezcla, ¿verdad? Una sopa, ¿por qué? Porque todo lo sólido que contiene la sopa se une a lo que es, en este caso, al solvente del agua, ¿verdad? También lo que es una ensalada, cuando se hace la mezcla de una fruta con otra, ¿verdad? Ensalada de frutas o ensalada de vegetales. Lo que es también el concreto para las paredes, ahí se necesita también realizar una mezcla. A ver, Sergio Danilo tiene levantada la mano, adelante. Bueno, buenos días. En mi opinión, un ingrediente, a veces en la receta dice mézclese, por ejemplo, trae en sí, pero las mezclas tienen que ser homogéneas para que si usted no la aplica, no la hace, no va a dar un resultado final. O sea, es mi punto de vista. Ahí se me adelantó. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, ¿verdad? Aquí tenemos que diferenciar mezclas homogéneas con mezclas heterogéneas. Por ejemplo, eso lo vamos a ir viendo ahorita que vaya avanzando. En las mezclas homogéneas, ¿verdad? Son sustancias, por ejemplo, son solutos que no se pueden distinguir de un disolvente, que es el agua, ¿verdad? Yo les podría poner de ejemplo lo que es el agua con azúcar. ¿Por qué? Porque ahí no se puede distinguir tanto lo del agua como el azúcar. ¿Por qué? Porque esta mezcla se vuelve homogénea. En el caso de lo que es heterogénea, aquí sí se puede distinguir. ¿Por qué? Porque va a depender de la densidad de cada materia en la cual yo estoy utilizando. Por ejemplo, en la heterogénea, ¿verdad? Yo podría hacer la mezcla de agua, siempre dando líquidos, ¿verdad? Podría hacer la mezcla del agua con el aceite y puedo distinguir cuál es el aceite y cuál es el agua. ¿Por qué? Porque el aceite para mí es mucho más denso, es menos denso que lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, por ser menos denso, el aceite queda por encima del agua. Ahí es donde podemos diferenciar tanto mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. No sé si quedó claro, Sergio. Gracias, Inge, muy claro. Bueno, ahora vamos a entrar a ese tema. Usted se me adelantó. Usted sí viene, pero pilas. Sí. Tenemos aquí lo que son la clasificación de las mezclas, ¿verdad? Se diferencian dos clases de mezclas que se denominan lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿verdad? Veamos entonces cuáles son esas mezclas. Espérenme, jóvenes, solo está cargando esta cosa acá. Muy quiere ya.
Ahí está. Veamos qué nos dice la mezcla homogénea. Dice que la mezcla homogénea es una combinación que es uniforme o ya sea que es una combinación consistente en todas las partes que forman la solución, en la cual, dice, un soluto se disuelve en un solvente. O sea que en las mezclas homogéneas, ¿verdad? Van a hacer todas aquellas mezclas en donde sus componentes no se van a poder diferenciar. ¿Cuáles son los componentes? Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá un vaso que tiene una sustancia líquida de como forma de colorante rojo y lo que es el agua pura, ¿verdad? Pero bien, esto lo estamos viendo a simple vista, ¿verdad? Algo que también hay que saber de las mezclas homogéneas, ¿verdad? Es que los líquidos tienen ciertos nombres de lo que es de disolución, en las cuales están constituidos en lo que es un soluto y en lo que es un solvente o un disolvente. O sea que aquí vamos a ir viendo cuál es el en porción, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver a quién menciono acá. Permítanme, vamos a ver que tenga ganas de participar. Permítanme, vamos a ver que no haya mencionado. Dani Everaldo. Dani, ¿usted me puede decir o me puede caracterizar de acuerdo a la imagen que está en la pantalla cuál es el soluto y cuál es el solvente? El disolvente. Dani, ¿podría activar su micrófono? ¿Me puede indicar cuál es el soluto y cuál es el disolvente en la imagen? No sirve su micrófono. Bueno, dejémoslo pasar. A ver, Rosbin Lemus. Ahí tiene levantada la mano. Adelante, Rosbin. Buen día. Buenos días. Buen día. El soluto sería el agua y el soluto sería el agua y el otro sería el indigente, algo así como es. El disolvente. A ver, ¿quién quiere ayudar a Rosbin? Ajá, el soluto sería el agua y... ¿Está seguro? A ver, Rabin Granat, creo que es Rabin Granat. Tiene la mano levantada, adelante. Muy buenos días, Inge. Yo digo que el disolvente sería el agua y el soluto sería el colorante rojo. Excelente, o sea que tenemos que tener bien claro cuál es el disolvente. ¿Por qué? Porque el soluto es el que va a estar en menor proporción a la hora de realizar una mezcla. O sea que lo que es en el caso del colorante, ese va a ser el soluto. El disolvente va a ser el agua en la cual va a disolver, en este caso, el soluto, ¿verdad? O sea que, ¿qué nombre recibiría entonces el soluto? O sea, mezcla del soluto con el disolvente, ¿qué nombre recibiría? A ver, veamos. Manuel Pérez Godínez. ¿Sí está, Emanuel? Sí, muy buenos días, ingeniera. Buenos días. Sí, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Bien, repito. La mezcla de un soluto con un disolvente, ¿qué nombre recibe cuando ya están unidos? ¿Disolución? Muy bien, así es. Excelente, lo felicito, Emanuel. O sea que aquí ya recibiría el nombre de una disolución. ¿Por qué? Porque ya está unido el soluto con el disolvente, ¿verdad? Pensé que no me lo iba a decir, pero bien, qué bien, excelente. No tenga pena, gracias. A usted. A ver, Sergio levantó ahí la mano. Sergio Danilo.
Después de Sergio va José, René. No levantaron la mano, yo vi que levantaron la manita ahí. ¿Jóvenes? A ver, José, adelante. Solo que active el micrófono. José, René, que diga. ¿Sí va a hablar, José? Dígame. Yo tengo una duda. A ver, esta diga. mezcla, lo que dijo el compañero también se le puede llamar mezcla homogénea o puede ser diferente. No. Miren, pues hay que saber diferenciar los tipos de mezclas. Cuando le digo tipos de mezclas es cuando se hace mención de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿verdad? Esos son los tipos de mezclas. Ahora, la pregunta que yo le hacía a su compañero es, ¿qué nombre recibe cuando se da una mezcla de un soluto con un disolvente? ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí ya se está uniendo los dos líquidos, las dos soluciones. Entonces, cuando ya se une el soluto con el disolvente, aquí se le da un nombre de una disolución. ¿Por qué? Porque las dos ya disueltas. Pero la disolución, claro ahí, Aníbal? ¿La disolución puede ser homogénea o heterogénea? ¿O ambas? No le escucho. Sí, la disolución puede ser homogénea y también heterogénea. Sí, o sea, la disolución puede... Exacto. Depende qué tipo de mezcla la que yo estoy haciendo. Si es en también puede usar lo que es un soluto y puede usar un disolvente, que a la hora de unirlos va a ser una disolución, pero esa disolución puede ser heterogénea, como en el caso que yo les hacía mención del agua con el aceite, ¿verdad? En este que pues gracias. Es agua con... ¿Hoy sí quedó claro? Sí. Y escúcheme, en el caso de algunas mezclas, o sea, como le dijera, por ejemplo, si regamos aceite en agua, no se mezcla, queda sobre el agua. Por eso, ahí es donde yo puedo diferenciar tanto el soluto como el disolvente en esa disolución. Entonces ahí se debe observar que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar el agua, yo puedo diferenciar el aceite. ¿Ya? Gracias. A la orden, Aníbal. Aquí pregunten, no se queden con las dudas, jóvenes. Aquí es de aprovechar, porque ya en el momento del examen nadie les va a venir y les va a decir, ¿verdad? Entonces sí hay que tener en cuenta esto. Con una consulta, ingeniera. A ver, dígame, Manuel. Con relación con relación al soluto y al solvente, por ejemplo, ¿los dos tienen que ser líquidos o puede ser uno líquido y uno sólido? Exacto, sí. No necesariamente pueden ser los dos líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer una mezcla de, digamos, el tan, ¿verdad? Tan de piña. Y ustedes saben que el tan, pues, se podría decir, sólido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es polvo, son partículas pequeñas. Y yo lo puedo unir al disolvente que es el agua, o sea que ahí yo puedo hacer una mezcla homogénea de un sólido con un líquido, que me va a la disolución, pero esa va a ser una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque ya no se va a distinguir tanto lo que es el tan con el agua. ¿Por qué? Porque se vuelve solo uno, pues. No sé si doy captar esa información. Sí, le agradezco, ingeniera. Bueno, y con otra consulta. Por ejemplo, el soluto es donde, a la hora que hablamos de soluto, es, por ejemplo, el agua. Y el solvente sería lo que se le echa o lo que le va a dar color, por ejemplo, el azúcar. Al revés. O es al revés. Al revés. El disolvente siempre va a ser el agua. ¿Por qué? Porque el soluto siempre es el que va en menos proporción. Sí, esa duda tenía.
Ahora sí queda claro. Sí, le agradezco bastante, ingeniera. Va, muy bien. Entonces, como les venía diciendo, ¿verdad? Hay que saber distinguir cuál es un disolvente, ¿verdad? Y bien, yo les decía del ejemplo del agua que es mezclada con azúcar. El agua con azúcar, eso es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque yo no puedo distinguir el agua y yo no puedo distinguir el azúcar cuando ya está mezclado, ¿verdad? Otra cosa que también pueden mezclar, ¿verdad? Es la sal con el agua. Ustedes mezclan la sal con el agua, la disolución va a quedar salado, ¿verdad? O sea, el agua va a estar salada, pero yo no puedo diferenciarla. ¿Por qué? Porque tiene color, se podría decir el color es incoloro, ¿verdad? Entonces yo no lo puedo distinguir. Va a depender también, ¿verdad? El estado físico de la disolución en la cual nosotros estamos realizando, ¿verdad? Para poder tener lo que son disoluciones líquidas, disoluciones sólidas e incluso disoluciones gaseosas. Bien, en el caso hablando ya lo que es el soluto, ¿verdad? El soluto siempre va a ser la sustancia que se disuelve en una solución. Y por lo general, lo que es el soluto, ¿verdad? Va a ser, puede ser líquido, como también puede ser sólido, que era lo que mencionábamos con Aníbal, ¿verdad? Y también en el caso del soluto, puede llegar a ser bien en el caso de, por ejemplo, una sustancia ahí sí que gaseosa, ¿verdad? O incluso puede ser líquida, puede ser sólida, como en el caso del polvo. También, ¿verdad? Se pueden encontrar algo que tienen que tener bien claro y que le decía al joven, no sé si fue a Emanuel, era de que lo que es el soluto siempre vamos a encontrar en menor proporción a diferencia del disolvente que es el agua, ¿verdad? Algo para que no se les olvide cuál es el disolvente, véanlo como lo decía en el caso de, no me recuerdo la jovencita que estaba hablando, el nombre se me fue ahorita, que para que ustedes sepan diferenciar el disolvente, véanlo como un disolvente universal, que es el agua, ¿verdad? El agua sin color es el que hay mayor proporción para poder realizar solución con el soluto. A ver, Eric, Mauricio, tiene su mano levantada, adelante. Ingeniera, ¿qué tal? Buen día. Fíjese que yo tengo una duda. Cuando hablamos del soluto, en el ejemplo que usted dio del TAN, ¿cómo se le llamará a la mezcla de colorante más saborizante? De la mezcla mire, colorante. Pues, usted dijo que iba a mezclar el TAN con el agua. Que el TAN sería el soluto. ¿Cuáles son los grados Brix que se le da en el caso de una mezcla? Ajá, porque, pero ese soluto tiene una mezcla que sería el saborizante y colorante. Ajá. ¿Y esa mezcla cuál sería? Mezclas compuestas. Ah, ok. Están las mezclas simples y están las mezclas compuestas. Las mezclas simples, ustedes saben que son de un elemento. Cuando son mezclas compuestas, ahí ya tienen varios elementos. Eso lo vimos en la clase anterior. Ah, ok, perfecto. Ajá. Gracias. A ver, José René, ¿tiene su mano levantada? Adelante, José René. Buenas. Sí, dígame. Adelante. Yo tengo una duda. A ver, dígame. Con el azúcar, digamos, al momento de mezclarle el agua, sale agua azucarada, pero al momento de agregar menos agua, el azúcar, si es de mayor cantidad, no se disuelve. Entonces, ¿ese proceso tiene un nombre, no? Ah, no, mire, pues ustedes, bueno, veámoslo en la preparación de las mezclas en este caso de los concentrados, ¿verdad? Que es lo que ustedes llevan en el curso. Este es como cuando usted dice de echarse azúcar con el agua, o sea, a ley, ahí sí vamos a poder distinguir lo que es el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar pues es soluble y el agua pues cuando lo absorbe, si es poca agua sí podemos distinguirla, pero en el caso de hacer una mezcla homogénea yo tengo que usar mucho más disolvente.
En el caso de un jugo de frutas, usted no va a echar lo que es más azúcar que agua. ¿Por qué? Porque esto no va a ser apto para, se podría decir, grado Brix, para ingerir, se podría decir, para un ser humano, ¿verdad? No va a ser al paladar del ser humano. Entonces, por eso es que en este caso, ¿verdad? En el curso se les está enseñando qué es un soluto, qué es un solvente, qué es una disolución, para que a la hora de que ustedes vengan y pongan en práctica, ¿verdad? Lo que es la mezcla de concentrados, ustedes sepan diferenciar cuál es cada cosa, la materia prima. Y a la hora de hacer las mezclas, ¿verdad? Si son una mezcla con de un soluto con un disolvente, ustedes saben que van a tener una mezcla, puede ser, si es de colorante a agua, va a ser una mezcla homogénea. Pero si en caso ustedes vinieran y dijeran, bueno, voy a hacer, por ejemplo, yo les diría, una ensalada, ¿verdad? Que era lo que les ponía del ejemplo, ¿verdad? Ahí voy a tener una mezcla heterogénea, ¿verdad? Pero sabiendo las proporciones que voy a aplicar a la hora de que, por ejemplo, si yo también quisiera hacer jaleas, ¿verdad? Jaleas, ustedes saben que las jaleas se utilizan lo que son los trocitos de las frutas. Y si yo quisiera mezclar la fresa con, digamos, con papaya o, bueno, banano no se puede cocinar mucho, pero sí, pero no. Digamos, fresa con manzana, ¿verdad? Yo quisiera hacer una jalea de fresa con manzana. A la hora de, o sea, de hacer la mezcla, yo lo potencial. ¿Por qué? Porque es una mezcla heterogénea. A la hora de colocar lo que, la temperatura para que bulla, ¿verdad? Entonces ahí puede hacer que esa mezcla, como es una mezcla compuesta, ¿por qué? Porque va a llevar azúcar, va a llevar las frutas, va a llevar un poco de lo que es del disolvente del agua. Entonces ahí puede hacer que todos esos componentes pueden hacer que se vuelva una mezcla homogénea, ¿verdad? De varios componentes. No sé si me doy a entender. A ver, Sí. ¿quién le va? Sí, ingeniera, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, sí tienen que saber la proporción que le van a aplicar a la hora de hacer un producto. Porque yo no voy a venir y voy a decir, voy a hacer un jugo de naranja y le voy a aplicar más azúcar que el propio concentrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no será al paladar del ser humano, ¿verdad? Entonces, esto es más que todo un tema general de que ustedes puedan diferenciar, ¿verdad? A ver, Eric Mauricio tiene su mano levantada. Adelante, active su micrófono. Ingeniera, esa de la anterior, gracias. Ya hice mi consulta. Bueno, está bien. Es que como tenía su manita levantada, pensé que la acababa de levantar. A ver, Sailin, adelante. Sailin Suseli. Inge, buenos días. Buenos días, Aileen. Era sobre, yo creo que también era sobre el tema, solo era para saber si la sangre era una mezcla homogénea. Ajá. O sea, esa era mi duda, preguntarle si también era una mezcla homogénea por los compuestos líquidos y sólidos que contiene, pues. Ya, en la sangre. Usted sabe que cuando usted observa la sangre, ¿verdad? Si usted mezclara la sangre con agua, es como cuando está haciendo la mezcla que ve aquí la copa con vino y agua, ¿verdad? Esa es una mezcla homogénea. Pero no, si es que no me aparece las diapositivas, se podría decir. ¿Saben qué? Entren en donde está, en el caso de las personitas, y busquen donde dice presentación de clase y denle en fijar a la pantalla y les aparece ahí lo que es, vamos a ver. Yo tengo fijada la pantalla, tendría que aparecer la presentación. Sí, ya me apareció. ¿Ya? Va. Ya. Sí, porque ahí moví y sí aparece. Va, entonces si usted observa ahí la copa y usted mezcla lo que es el vino con agua, eso es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque usted no puede distinguir el agua con el vino.
Al igual en la sangre, si usted mezcla la sangre con el agua, se vuelve una mezcla homogénea si en caso esa sangre no tuviera coágulos, ¿verdad? Ahora, si presenta coágulos, ahí sí se puede diferenciar la sangre con el agua, entonces ahí ya se volvería una mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas es cuando yo puedo diferenciar el soluto del disolvente y la mezcla homogénea es cuando no lo puedo diferenciar. Eso que quede bien claro, ¿verdad, Sailin? Ok, gracias, Inge. Vale, a la orden. ¿Ya no queda ninguna duda en cuanto a la mezcla homogénea? ¿Jóvenes? Por el momento no, ingeniera. Ok, aquí me escribió Dani Everaldo, o por decirlo así, dice, un toqui y el agua, se disolvente para hacer un fresquito. A ver, Dani, entonces, ¿qué sería ese tipo de mezcla del toqui con el agua que usted menciona acá de ejemplo? Dani. Sí está Dani, ¿verdad? Con una consulta, ingeniero. A ver, dígame, Manuel. Con relación, pues, con relación a la mezcla homogénea, bueno, a la hora que se disuelve, ¿verdad? Pongamos el ejemplo del agua y el azúcar. ¿Es posible separar esos dos componentes? No por medios físicos, sino por medios químicos serían, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo le consulto, ¿es posible? Sí se puede y lo vamos a ir viendo más adelante. Solo tengan un poquito de paciencia porque hay tipos de separación de compuestos en las cuales son tanto de mezclas homogéneas como de mezclas heterogéneas. No puedo usar los mismos métodos de la mezcla homogénea con los métodos de la mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque en el caso de las heterogéneas puede ser separación física, separación mecánica, mientras que las homogéneas tienen que ser por temperatura, ebullición y otros tipos de métodos, ¿verdad? Ahorita los vamos a ir viendo, solo tengan un poquito de paciencia que se me están adelantando. No sé, no tenga pena, gracias. No tenga pena, pero está bien que se adelanten. Bueno, entonces como Dani no activó su micrófono, sigamos acá. Bien, ya vimos lo que es la mezcla homogénea. Entonces, podemos observar también sobre lo que es la mezcla heterogénea. Dice que la mezcla heterogénea carece de uniformidad, al contrario de la homogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mezcla que es, se podría decir, homogénea, ¿verdad? Se podría decir su estructura física es uniforme, en cambio en la heterogénea no. Y dice también que aparte de que carece de uniformidad, se pueden llegar a distinguir lo que son las sustancias o elementos que forman la mezcla, ¿verdad? Que era cuando les mencionaba el agua con aceite. También dice que las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí pueden ser, por ejemplo, ¿verdad?, partículas de tamaño grande en las cuales están mezcladas con otras partículas, entonces yo lo puedo hacer una separación de método mecánico, ¿verdad? Dice que pueden ser gruesas o también pueden ser suspensiones de acuerdo al tamaño. Bueno, en cuanto a las mezclas heterogéneas, ustedes saben que, como decía acá, ¿verdad?, como son partículas grandes, pueden también estar distribuidas de una forma desigual, ¿verdad? Y pueden estar formadas por dos o incluso por mucho más sustancias, en las cuales, como les decía, pueden ser separadas mecánicamente o físicamente, ¿verdad? Y también algo que también hay que tomar en cuenta es que en las mezclas heterogéneas pueden ser partículas gruesas y pueden ser también, ¿verdad?, de acuerdo al tamaño de ellas, donde ustedes pueden llegar a separar. Pero miremos a qué se refiere de las mezclas gruesas. Ahorita se las voy a mostrar acá. Esto es en referencia siempre a la mezcla heterogénea. Veamos. Por ejemplo, de las mezclas gruesas, yo puedo ver el tamaño de las partículas. ¿Por qué? Porque es apreciable, indica acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo ver las mezclas
se podría decir, de partículas grandes de rocas, ¿verdad? Son las famosas piedras. Entonces, si se dan cuenta, a simple vista yo puedo distinguir hasta lo que es la coloración. Y yo podría separarlo aquí físicamente o mecánicamente, ¿verdad? En el caso de la ensalada también. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir tanto lo que son los granos del maíz con los granos del frijol, así también lo que son los nachos, el aguacate. ¿Por qué? Porque son, ahí sí que son materia prima en las cuales, ¿verdad? No van deshechas, sino que están de forma, se podría decir, visibles físicamente. Entonces, a eso se le llama lo que son las mezclas heterogéneas, pero son mezclas gruesas. No sé si tienen dudas en cuanto a las mezclas gruesas. Las mezclas gruesas siempre van a ser partículas que son apreciables a simple vista. Eso es lo que son las mezclas gruesas y siempre van a ser mezclas heterogéneas. Jóvenes, ¿tienen dudas? Ingeniera, Sí, dígame. solo para diferenciar la palabra homogénea, homo igual y éter diferente, pienso que podría ser una clave. Sí, o sea, homo es igual, éter es diferente. Y ustedes lo pueden llegar a diferenciar, ¿por qué? Porque en la homogénea va a ser uniformidad y en la heterogénea es, o sea, que no es uniforme, ¿verdad? También de esa forma lo pueden diferenciar, ¿verdad, Byron? En la uniformidad Sí, de las gracias. sustancias. No sé si aparte de Byron, Danilo, ¿tienen dudas, jóvenes? A ver, Edín, a ver, tiene la mano levantada, adelante. Con una consulta ingeniera, al mezclar agua y aceite, ¿sería una mezcla homogénea? ¿Usted puede diferenciar el agua con el aceite? Sí, porque a la hora de mezclar el aceite y el agua, se ve cuando va subiendo el aceite. O sea que esa mezcla es uniforme o es desuniforme. Pues sería desuniforme, pienso yo. Entonces no sería mezcla, perdón, homogénea. Ah, ya, ¿Por qué? entiendo. Porque Entonces sí, yo puedo diferenciar tanto el soluto como el disolvente. Ah, ya, entiendo. Entonces ahí sería una mezcla heterogénea, ¿verdad, Edwin? Sí, gracias. Esa era mi duda. Gracias, Edwin, por resolver ahí su duda. A ver, Jessica. Adelante, Jessica. Buenos días, Inge. Disculpe, la mezcla de lo que mencionaba el compañero, o sea, del aceite con el agua, es heterogénea, pero yo quería saber si es disolvente o es una suspensión. Esas son suspensiones. Es una suspensión. Disolución, disculpe. Mire, pues suspensiones son cuando son partículas que se mezclan, pero en el caso de las mezclas heterogéneas se pueden distinguir. Gracias. Va, muy bien. Ahorita vamos a ver lo que son suspensiones, no se preocupe. Bueno, ya no tienen dudas, ¿verdad? Bien, ahora veamos qué son las suspensiones. Está cargando ahí dice. Bueno, las suspensiones dice que son las partículas que se depositan con el tiempo. Por lo general, tiene la leyenda de agítese bien antes de usar. Escuchen bien la palabra, agítese bien antes de usar. A ver, vamos a mencionar aquí algún nombre. Vamos a ver. Alguien que no haya participado. Carlos José Morales. ¿Podría activar su micrófono, Carlos José Morales? Y nos podría indicar que para usted qué significa agítese bien antes de usar. ¿Sí está Carlos José Morales? Orellana.
A ver, Byron Danilo, adelante. Bien, ingeniera, pues así a grosso modo yo entiendo, como dice la palabra, suspensión y agítese antes de usar, es de que quedan suspendidas, como que descienden y ya no tienen movimiento, entonces por eso hay que moverlas. Excelente, muy bien. O sea que en el caso de, hablando acá de suspensiones, ¿verdad? Son todas aquellas partículas que se llegan a depositar con el tiempo, ¿verdad? Como lo dice. Y en el caso de agítese bien antes de usar, es porque las partículas no se llegan a mezclar completamente. Y por eso es que está el caso del agua con el aceite, e incluso está el ejemplo de la medicina, ¿verdad? Si ustedes quieren que se mezcle bien lo que es la medicina y que se logre ver como una mezcla, bueno, en este caso pues son mezclas heterogéneas, ¿verdad? Porque se puede distinguir tanto el aceite como el agua, y lo que es en el caso de la medicina, pues cuando se llega a decir que reposar las partículas, se puede observar lo que es el disolvente del agua con el soluto del, se podría decir, del material del medicamento. Entonces, el agítese bien antes de usar es para que se llegue a mezclar bien y que esas partículas no queden se podría decir, en reposo, para poder obtener con mayor proporción lo que es un medicamento. Por eso es que dice agítese bien antes de usar. ¿Por qué? Porque las partículas se quedan suspendidas, o sea, se quedan en reposo. Entonces, para que tengan un movimiento y se mezcle, hay que moverlo. No sé si queda claro, jóvenes. E incluso igual en el, ¿cómo se llama? En el aceite con el agua. Si ustedes lo dejan así, por ejemplo, ustedes mezclan el agua con el aceite. A simple vista, el aceite, como es menos denso, va a quedar arriba, ¿verdad? Y el agua pues queda abajo, pero si ustedes lo mezclan, se empieza a mover todas las partículas que están suspendidas y se hace como una mezcla, pero en esto pues sí se llega a diferenciar tanto el agua como el aceite, pero en el movimiento se hace como que fuera mezcla homogénea, pero ya en quedar en reposo, entonces ahí ya se va separando esas partículas. A ver, Jessica tiene su mano levantada, adelante. Era la pregunta anterior, Inge, disculpe. No se preocupen, yo pensé que tenía duda. ¿Alguien más que tenga dudas, jóvenes, en cuanto a lo que son las suspensiones? ¿Ninguno? ¿Está clara la información? ¿Estamos claros, licenciada? Bueno, sigamos entonces, así aprovechamos el tiempo. Yo porque no quiero que se queden con dudas, jóvenes. Ahora vamos a ver los métodos de separación que existen en cada una de las mezclas, ¿verdad? Que era lo que mencionaba el joven. Veamos. Métodos de separación de mezclas. Dice, los métodos de separación de los elementos de una mezcla son diferentes si se trata de una mezcla homogénea o de una mezcla heterogénea. Y esto va a poder ayudar a determinar si es una o es la otra, ¿verdad? Veamos cuáles son esos tipos de métodos. Por ejemplo, podemos observar acá, ¿verdad? Tenemos los métodos de separación de mezclas para lo que son mezclas homogéneas. Veamos qué dice. Se utilizan los siguientes métodos para la separación del soluto del solvente. ¿Cuáles son esos métodos? Tenemos lo que es la extracción, la cromatografía, tenemos lo que es la cristalización, tenemos lo que es la evaporación y tenemos lo que es la destilación. A ver, vamos a ir mencionando a cada uno. Vamos a ver. ¿Quién tengo a la vista acá? Felipe Antonio Gudiel. Felipe, ¿qué ha escuchado sobre el tema de extracción? Active su micrófono, Felipe.
¿Sí está presente, Felipe? Felipe Antonio Gudiel Morales. Bueno, no está. Frank Hamilton Stanley. Podría activar su micrófono y podría indicarme qué ha escuchado sobre el tema de la extracción o de qué se trata la extracción. Jóvenes. Solo espero que no se queden activados y se vayan por otro lado y dejen la computadora solita ahí. A ver, Gerson Josué, tiene su mano levantada. Adelante, Gerson. Buenos días, Inge. Yo lo que sé de la extracción es que es la separación de un compuesto a través de, con disolventes, es lo que sé, a través de disolventes. Exacto. Bien. La extracción va a ser la diferenciación de una solubilidad, ¿verdad? Y esto es frente a un disolvente, que era lo que mencionaba el joven, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer lo que es la separación del yodo hacia lo que es del agua, ¿verdad? Ahí se puede dar una extracción. A ver, ¿quién más tenía la mano levantada ahí? No recuerdo. Ya las quitaron. Catherine, adelante, Catherine. La extracción también se podría decir, me imagino yo, que cuando separan la pulpa de la fruta con el jugo de la fruta. Exacto. Sí podría ser una separación de extracción. Muy bien. A ver, gracias por participar. De verdad que qué bonita se pone la clase cuando participan, porque se vuelve amena, ¿verdad? La purificación del agua también. Podría ser, porque se extraen lo que son todos los elementos metálicos pesados que son dañinos para la salud. Pero en este caso ya entra lo que es la filtración, ¿verdad? Entonces eso ya es un tema diferente. A ver, María Fernanda Ramírez. Estará María Fernanda Ramírez. María Fernanda, ¿qué ha escuchado sobre el tema de cromatografía? Adelante, María Fernanda. ¿Sí está María Fernanda? María Fernanda Ramírez. A ver, Joffre, adelante. Ingeniera, muy buen día. Creo que es el método que se utiliza para la separación de líquidos y gases, si no estoy mal, en alguna mezcla. No. ¿Alguien más que quiera ayudar a Joffre? Trabajo de campo. Adelante, trabajo de campo. Active su micrófono. ¿Quiere ayudar a Joffre? ¿Ninguno? Hola, Inge. Buenos días, Jennifer. Adelante. Inge, buen día. Bueno, puede ser un ejemplo. Que, por ejemplo, yo me tomo un jugo de naranja. Ajá. Y puedo separar la vitamina D, por ejemplo, vitamina C. ¿Puede ser? Sí, o en comida podría ser lo que es proteínas, ácidos grasos, no sé, algún pigmento, ¿puede ser? Exacto, a eso quería llegar, la pigmentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede ver las clases de pigmentación que puede obtener una fruta, ¿verdad? Y la cromatografía nos ayuda a poder diferenciar la cantidad o el porcentaje de pigmentación que puede obtener una materia prima, ¿verdad? O sea que la cromatografía va a ser la interacción en los solutos
Y eso va a ser en fases diferentes. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿verdad? Las clases de clorofila que pueden existir. A ver, Gerson, tiene su mano levantada, adelante. Inge, disculpe, también unos ejemplos podrían ser los exámenes de sangre. Sí, podría ser el examen de sangre, pero ¿a qué se quiere basar usted? Cuando, por ejemplo, tiene baja proporción de hemoglobina. Sí, prácticamente, es que estaba investigando eso, entonces me dio curiosidad saber si podría entrar. Podría entrar para ver qué porcentaje de hemoglobina tiene. Ah, perfecto. A ver, ¿quién levantó su mano ahí? No me di cuenta. Se me fue. Se me fue la persona. Se me escapó. Ah, María Fernanda dice que no le sirve el micrófono. Bien. Entonces, eso sería la cromatografía, ¿verdad? Ver el porcentaje de pigmentación que puede obtener una materia prima, ¿verdad? Ahora yo le voy a preguntar. Vamos a ver. Mariela Sierra Rodas. A ver, Mariela Sierra Rodas, ¿puede activar su micrófono y comentarme qué ha escuchado sobre el tema de cristalización? Mariela Sierra Rodas. ¿No está Mariela? A ver, Gerson, tiene su mano levantada. Adelante, Gerson, ahí le va a ayudar a Mariela. Inge, ¿es cuando se forma un sólido a partir de un líquido o un gas? Sí, va a ser la solidificación de un soluto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes pueden obtener el azúcar del agua, ahí es donde se da la cristalización. Ese es un método de separación de mezclas heterogéneas. Y esto es la duda que tenía el joven que me preguntó si se podía separar del azúcar con el agua, ¿verdad? Sí, se puede por el método de cristalización. A ver, vamos a ver. Gulliver, a ver, Gulliver, adelante. Buen día, Inge. En este caso, un claro ejemplo, el agua del mar que es salada, se puede extraer la sal. Exacto, ahí se puede dar la cristalización. ¿Por qué? Porque el agua se evapora, ¿verdad? Muy bien. A ver, Byron. Adelante, Byron. También he escuchado que cuando nosotros tomamos mucha gaseosa, nuestros riñones cristaliza el azúcar. Excelente, así es. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos químicos que el riñón pues no tiene la capacidad de poder diluir, ¿verdad? Entonces ahí es donde se forman los famosos cálculos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da se podría decir la cristalización del azúcar. O incluso, sí, también en las gaseosas, ¿verdad? Ustedes saben que las gaseosas están pero llenas de azúcar, tienen mucho porcentaje de azúcar. Y ustedes saben que los riñones es como un drenaje de la sangre, ¿verdad? En la cual pues es importante cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque el riñón es el que le da vida también al ser humano, ¿verdad? Si se le arruinan los riñones y dejan de funcionar, créanme que se mueren. A ver, Rosbin Lemus, ¿puede activar su micrófono y explicarme qué ha escuchado sobre la evaporación? Rosbin Lemus. Adelante, Rosbin. Sí se encuentra Rosbin, ¿verdad? ¿Jóvenes? O Porfirio Suchiten, ¿qué ha escuchado sobre la evaporación? Jóvenes, se me durmieron. A ver, Gerson, Josué, ahí levantó su mano, adelante.
Inge, ¿es cuando un líquido pasa a ser estado gaseoso por medio de la temperatura? Sí, o sea que aquí la evaporación va a ser el aumento de la temperatura para poder eliminar lo que es el solvente, ¿verdad? En este caso puede ser el agua. Y bien, Sí, ponían, exacto. por ejemplo, lo que es el sal de mar, ¿verdad? Donde se da la evaporación del agua. Entonces, a eso se refiere la evaporación, ¿verdad? Que va a ser el aumento de la temperatura. Gracias, joven. A ver, por último, de las mezclas heterogéneas, y después nos vamos a las homogéneas, estará Wilfredo Leonardo Castillo. Puede activar su micrófono e indicarme qué ha escuchado de la destilación. Wilfredo Leonardo Castillo. A ver, Gerson Josué. A mí me gusta esa gente que participa, ustedes. A ver, Gerson. Inge, perdone, el método de la destilación es para extraer los elementos más puros por medio de la ebullición. Excelente, así es. O sea que son la utilización de puntos de ebullición y es donde se extrae aquellos elementos que son óleos esenciales, o sea, elementos puros, ¿verdad? Un ejemplo de la destilación puede ser la cucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que voy a extraer es el porcentaje de alcohol que se está formando de se podría decir, de una concentración que se da en la fermentación de la fruta con el agua y el azúcar, ¿verdad? O la panela. Entonces, ahí es donde yo hago lo que es la famosa destilación. Me van a decir que no conocen la cucha. Yo creo que hasta se la han tomado. La cucha tiene el 50% de alcohol. Ajá, y lo que se extrae es el alcohol. Ingeniera, Dígame. así como yo que trabajo en una destilería, más que todo entiendo este proceso, ¿va? Y a la hora de extraer el alcohol, no, 100% no se extrae el alcohol, Ah, no, sino tiene un porcentaje. que a un Está 96%, mezclado. ¿Perdón? a un 96% más que todo. Ya si queremos a un 100% ya pasa a un proceso que se llama los tamices. Excelente, sí, así es. A Donde ver, sucede la absorción y la absorción. así es. Pero ahí es donde se aplica la destilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero separar esos elementos en los cuales son muy difíciles. Entonces se da lo que es en puntos de ebullición, ¿verdad? Ustedes saben que la ebullición es cuando se pone ciertos instrumentos a una cierta temperatura para que se separen esos elementos, lo que es en la mezcla con lo que es se podría decir el porcentaje de alcohol, ¿verdad? Entonces se hace una separación de esas mezclas. Veamos ahora. Reina dice, enseñarnos a hacer la destilación. Eso lo ven en química orgánica. No sé si ustedes ya llevaron química. A ver, Jessica, Azuceli, tiene su mano levantada. Disculpe, Inge, una duda. Digamos, cuando nosotros hacemos caramelo en casa, o sea, que juntamos un poquito de agua con azúcar y lo ponemos a fuego, en lugar de separarse, o sea, se concentran. Entonces, a eso le podemos llamar, ¿qué tipo de mezcla? Ahí se podría hacer una cristalización. Una cristalización. Gracias. ¿Por qué? Porque se vuelve sólido. El azúcar se empieza a concentrar a mayor proporción. Bien, no sé si tendrán más dudas, jóvenes, si no pasamos a las mezclas heterogéneas.
A ver, Byron. Sí, ingeniera, pues viera de que yo estoy con la duda del proceso de evaporación. Se parece al de ebullición. ¿Nos podría ampliar estos dos conceptos, por favor? Mire, pues la evaporación, ¿verdad? Se puede dar en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la temperatura de los cambios climáticos. En cambio, la evaporación, yo utilizo lo que es, en este caso, ¿verdad? Alguna fogata para que se empiece ahí sí que, a ebullir, ¿verdad? Para que en este caso se evapore el disolvente, que es el agua pura. No sé si queda claro. Sí, sí, gracias. Si no queda claro, volvemos a explicar acá. Va, entonces ya salimos de las mezclas homogéneas. Esos serían los métodos de separación. Pero también tenemos lo que es los métodos de separación en el caso de las mezclas heterogéneas, ¿verdad? Y aquí veamos cuáles son esos métodos de separación. Está lo que es la filtración, está lo que es la tamización, está lo que es la centrifugación, está lo que es la imantación y está lo que es la decantación. Ahora nos vamos con cada uno de ustedes a ver qué han escuchado sobre esos temas. Vamos a ver. Johnny Gutiérrez. Estará Johnny Gutiérrez presente y activar su micrófono y me puede indicar qué ha escuchado sobre el tema en el caso de la filtración, y si no sabe sobre el tema, pues darme un ejemplo, qué es lo que ha hecho sobre filtración. Johnny. ¿No está Johnny? A ver, Israel Evaristo había levantado su mano, adelante. Él va a ayudar a Johnny. Buenos días, ingeniera. Pues Buenos lo que días. haciendo en la filtración es la separación de una sustancia sólida de una líquida. Excelente, así es. En el caso de los filtros de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el filtro de agua lo que hace es, como decía usted, Israel, ¿verdad? Lo que se hace es que se separa los sólidos de los líquidos, ¿verdad? E incluso también se puede hacer la separación de elementos metálicos que es dañino para la salud. A ver, Rosvin, adelante. Sí, adelante, Rosvin. Un ejemplo sería el café, Inge. Sí, el café. Un ejemplo sería el café en las cafeteras, el que se pone en cafeteras. Ahí estamos, el café. ¿Por qué? Porque utilizan el papel filtro. ¿Para qué? Para que en este caso, ¿verdad? No se pase lo que es las partículas sólidas en el caso de que está fluyendo el disolvente a la hora de que se esté mezclando el café con lo que es el disolvente para hacer la disolución, ¿verdad? Entonces, ahí sí, muy bien, muy bonito el ejemplo, Rosby. Gracias. A ver, ahora... Jessica Azuceli Hernández. Estará Jessica Azuceli. ¿Qué nos puede comentar sobre la tamización en mezclas homogéneas? Buenos días, Inge. Yo estaba investigando y se supone que es un método mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Por ejemplo, podría ser la harina. O sea, a veces cuando la colamos prácticamente quedan grumos en la parte de arriba. Así es, muy bien y muy bueno su ejemplo. También podrían ser el ejemplo de los materiales de construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sólidos en los cuales están unidos con otros y aquí lo que hace es que a la hora de colar queda todo lo que son las partículas grandes y solo pasa lo que son las partículas pequeñas. Otro ejemplo podría ser en el caso del jabón en polvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo que hacen las personas es que les ha sucedido que el jabón en polvo vienen ciertas partículas que son de mayor proporción en lo que es de tamaño y lo que pasa ahí es de que se mancha la ropa, ¿verdad? Entonces, para poder en este caso que no suceda lo de la mancha,
lo tamizan, ¿verdad? Y pueden usar lo que es un colador, ¿verdad? Que es donde va a separar todo lo que son las partículas del tamaño de mayor proporción con los de tamaño de menor proporción, ¿verdad? Y muy bueno su ejemplo, Jessica. A ver, vamos a ver a quién menciono acá. Víctor Estuardo Gregorio. ¿Podría activar su micrófono, Víctor, y mencionarme qué ha escuchado sobre el tema de la centrifugación, Víctor? Adelante, Víctor. Aquí todos tienen que participar, jóvenes. Víctor, ¿estará Víctor ahí? Sí, Inge, buen día. Adelante, Víctor. ¿Qué es? Sobre la centrifugación es la separación de partículas. Ajá. Que están en líquidos, que están suspendidas en líquidos. Digo yo, pues. No. A ver, ¿alguien más que quiera ayudar? Sergio, Danilo, adelante. Buenos días nuevamente. Solo con un ejemplo. A ver, dígame. Yo trabajo en una empresa en extracción de aceite. Ajá. Y en los procesos que realizan, ¿verdad? Pasa por varios procesos y en un área que se llama clarificación se da este tema de lo que es la centrifugación. Hay centrífugas, ¿verdad? Que lo que hace es separar el lodo del aceite. Sí. Incluso, sí, está bueno su ejemplo. También la centrifugación también nos ayuda en el caso de, por ejemplo, a nivel de laboratorio, ¿verdad? Veámoslo a nivel de laboratorio. Cuando queremos hacer una mezcla de, por ejemplo, ¿verdad? O tenemos una mezcla de un, por ejemplo, de, digamos que es ácido con vinagre. Se me ocurre eso, ¿verdad? De ejemplo. Dígame. El otro, o sea, ese es el proceso en clarificación. En el área de laboratorio también hay otras centrífugas que hacen ya, se toma la muestra de aceite y cuando está en frío, pues normalmente no se logra ver dónde están los sólidos, el agua. Entonces, o sea, que está mezclado. Exacto, por medio de las RPM, a ver, no sé si no estoy mal, de 2.500 revoluciones o 1.000, es el equipo para lograr obtener lo que es en el estado líquido, sólidos, lo que es los lodos y lo que es más denso, ¿verdad? O sea que ahí va separando la densidad de cada soluto. Exacto, con una muestra ya ellos hacen el aproximado de todo lo que son, una tonelada, o sea, en base a esa fórmula. Ajá, muy bien. Solo un ejemplo, no sé cómo estaría ahí. Sí, está bien. Acá también mencionaban en el chat, ¿verdad? Y sí, está bien su ejemplo, Danilo. Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Sacan el agua de la ropa. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que cuando está la ropa mojada, la centrifugación hace que se exprima la ropa, ¿verdad? O sea, que separa lo que es el líquido con el sólido. Son ejemplos bien claros, ¿verdad? En el caso de la imantación, ¿alguien me podría dar un ejemplo de la imantación? Carlos José Morales Orellana. Ese es el ejemplo más sencillo que se puede ver de la imantación. ¿Qué ha escuchado sobre la imantación? Milka. Adelante, Milka. Inge, perdón, disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué ha escuchado sobre la imantación? La separación de la imantación en mezclas heterogéneas, o sea, ese método de la imantación, ¿sobre qué trata? Está bien simple. Sí. Por lo que estaba investigando un poco, que es el proceso donde dos polos se unen a través de la atracción. Entonces, digamos,
como un ejemplo, pues sería como el imán que... Excelente. Digamos, ajá. Sí, exacto. La imantación es como el imán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede dar la separación de metales con lo que son otros sólidos, ¿verdad? Y esto es a partir de los polos que se atraen. A ver, tiene su mano levantada Gerson Josué, adelante. Inge, también un ejemplo podría ser en las minas, cuando intentan separar el hierro y otros metales del carbón. Ahí se da la imantación. ¿Por qué? Porque son metales que se separan de otros, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Israel tiene su micrófono encendido. Adelante. ¿Podría ser la separación del oro con la arena? Cuando... Excelente, así es. El oro con la arena cuando están mezclados, pero como ustedes saben que mecánicamente pues es bien difícil poderlos separar, ¿verdad? Entonces, ¿qué utilizan acá? Pueden usar lo que es el imán para poder separar el metal con lo que es el sólido, se podría decir en este caso, las partículas de arena, ¿verdad? Muy bien, bueno, los ejemplos que ustedes brindan, jóvenes. Ahora veamos a Edith Thiago García. He escuchado sobre el tema de la decantación. A ver, Gerson Josué, ¿qué pilas ustedes? A ver, Gerson. Inge, fíjese que yo sabía que se usa para separar un sólido de dos líquidos. De un sólido de dos líquidos. Ajá, de uno o dos líquidos, de diferente densidad, claro. Sí, se puede dar. ¿Y qué ejemplo daría entonces en cuanto a esa separación? Podría ser tal vez la fabricación de vinagres o vino. El vino. Puede ser la separación de los sedimentos del vino. Ahí es donde se da la decantación, ¿verdad? Ese es el ejemplo más claro que se podría dar en la decantación. A ver, Milka, usted había levantado la mano. Inge, ahí también iría como por la que es un método utilizado para la separación de mezclas, y pienso que ahí iría como el aceite y el agua. Pienso, ¿no? Sí, porque se puede separar los sedimentos, en este caso, del aceite con lo que es el disolvente del agua, ¿verdad? Sí, está bien su ejemplo. A ver, Benedicto. Otro ejemplo, ingeniera, de decantación podría ser la refinación del petróleo ya al momento de que hacen la gasolina, ¿verdad? Excelente, muy bien, así es, ahí se puede dar la decantación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es producto más refinado en la cual pues no dañe lo que son los motores. ¿Por qué? Porque si dejan los sedimentos, hace que se reduzca la vida del motor, ¿verdad? Muy bien, lo felicito. Gracias. ¿Alguien más que haya levantado la mano ahí? A la orden. ¿Alguien más? Sí, adelante, Ámbar. Como le comentaba, donde trabajo hay un tanque de decantación y ahí lo que se hace es, como dice, la separación. Ahí es de fusel con el agua. Durante el tiempo, como la densidad va, sube el fusel es un alcohol que no se puede consumir por los seres humanos, ¿no? Y lo que hacen es aumentar el agua para que lo empuje hacia arriba, y por medio de una tubería cae el fusel, más que todo. Y conforme el tiempo se va juntando más fusel, sube como el aceite, sube el fusel. Y a esto le llaman decantación, de donde separan esos dos líquidos. Sí, Amner, ya que trabaja en eso, aclárame, el fusel es aquel tipo de alcohol que solo con tocarse uno los ojos se queda uno ciego, ¿verdad? Ese es el tipo de alcohol que se menciona ahí.
Se podría decir que si le brinca directamente a los ojos, sí le podría causar eso. En cambio, si le llega solo como un Ajá, sí, vapor porque o yo algo así, supe que, le forma así como mezquinitos en los ojos. sí, pues sí, yo supe que ese tipo de producto es peligroso y muchas veces tienden a venderlo como gel en alcohol y no saben el daño que le hacen a las personas. Solo con el hecho de ser alcohol no significa que sea apto para el ser humano, ¿verdad? Gracias, Amne. A ver, Israel, adelante. Como le digo, ahí usan lo que es decantación para separar ese alcohol malo del alcohol neutro, que se puede decir que es el que usamos nosotros. Ese sistema es el que se Así utiliza. es. Ya. Gracias, Amne. Adelante, Israel. Un ejemplo de cantación natural puede ser la nata de la leche, que automáticamente de a cocerla se separa, se crea una nata. Sería una decantación natural. No hay ningún proceso. Sí, o en la formación de la crema, que son los lácteos. Sí. Así es. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llegaríamos el tema del día de hoy. Acá están las 5 preguntas que ustedes deben de resolver para su examen final, perdón, para su examen primer parcial, perdón. Ya me estoy yendo al final, ustedes ya los estoy haciendo ganar. Se me mira. Ustedes van a ganar legal. Y sé que son pilas, porque sí son bien participativos, ¿verdad? Y eso me gusta de ustedes, que hagan amena la clase. Veamos qué dice la pregunta 1 de la semana 4 para su primer examen parcial. Dice, es un material formado por 2 o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Al menos del video que está grabado en la plataforma, esa pregunta no cambió. Pero las demás sí cambian, ¿verdad? ¿Qué dice en la pregunta número 2? Mencione 4 tipos de mezclas que se vieron en el desarrollo de la clase. En la pregunta número 3, mencione una característica de una mezcla gruesa. Pregunta número 4, ¿a qué se le llama suspensión? Y pregunta número 5, mencione 3 métodos de separación, tanto de mezcla homogénea como 3 métodos de mezclas heterogéneas. Esas serían las preguntas que ustedes tienen que resolver en su casita, ¿verdad? Y pues ya estar preparados para su primer examen parcial porque ya solo quedaría una semana más de clase. No sé si tendrán alguna duda, jóvenes. Los que no tengan la presentación, escríbanme y yo se los hago llegar con mucho gusto, por favor. Y si no están en Telegram, escríbanme también y yo les paso el link que sería de preparación de mezclas y concentrados del día domingo. Pero escríbanme que son del domingo, porque tengo el grupo de sábado y está aparte del grupo domingo. Sí, ¿quién tiene la mano levantada ahí? Sergio Danilo. Señor, lo que es el grupo de Telegram, no sé si hay que escribirle a su correo o a su WhatsApp, porque no tengo entendido a qué medio. Mire, pues si quiere, usted tiene mi número. No. Va, entonces escríbame al correo electrónico de la clase que usted solicita el link de Telegram, que es para el día domingo, entonces yo ya le mando el del día domingo, porque a veces me escriben, no sé si es sábado o es domingo, entonces me quedo así neutra, ¿va? No sé ni de qué días son, entonces sí especifíqueme qué días están asignados para yo mandarles el link. En el link ustedes ingresan automáticamente en el grupo y ahí yo les hago llegar todos estos documentos para que se les facilite a la hora de resolver sus preguntas. Muchas gracias. A la orden, Sergio Danilo. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Agradezco que se hayan conectado, ¿verdad? Y espero que tengan un buen inicio de semana, muy llena de bendiciones y de éxito, ¿verdad? Y espero verlos pronto, que sería el siguiente domingo, y que estén preparados también para su examen parcial. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Pasen un feliz día, muchas bendiciones a cada uno, se cuidan, siempre protéjanse del coronavirus que todavía anda por ahí. Nos vemos, jóvenes. Feliz día.
Feliz día, Inge. Feliz día. Feliz día, Inge. Día. Feliz día, Feliz día, Inge. ingeniera. Día. Feliz día, bendiciones. Bendiciones, feliz día. Feliz día, Inge, muchas bendiciones. Igualmente, Wilfredo, feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día, Israel. Gracias por esa participación. Feliz día, Inge. Feliz día, Luis Carlos. Feliz día, compañero.